ustedes empiezan antes, no sé. Sí, yo lo presento, ingeniero. Y luego Ya, continuamos con las diapositivas. a ver un momento. Está cargando, creo. Ok. Listo. Muy buenas tardes con todos los presentes. Continuando la serie de ponencias del evento, esta tarde nos acompaña el ingeniero Carlos Quevedo, geólogo egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en el 2008. Cuenta con 11 años de experiencia profesional en exploración de hidrocarburos. Su vida profesional la desarrolló en Plus Petrol, donde empezó en el 2009 como practicante en el área de geociencias, para luego como geólogo junior en el 2010 y senior en el 2015. Desempeñó trabajos de exploración en los proyectos de los lotes 56, 88 en Camisea y el lote 108 en la Cuenca N, principalmente. Asimismo, también participó de otros proyectos exploratorios de la compañía en las cuencas Ucayali, Madre de Dios y Titicaca. Su labor en el Perú se ha basado en trabajos de geología de campo, mapeo, geología estructural, geofísica, sísmica y métodos potenciales, evaluación de cuencas. Asimismo, participó en campañas de adquisición sísmica, geofísicas y geoquímica de superficie. En los últimos 2 años se desempeñó en el área de New Exploration Opportunities África, NeoAfrica, trabajando para el Head Office de Argentina, en evaluación regional de las cuencas de la costa oeste africana, aplicando metodologías de play análisis y cuantificación de volúmenes de hidrocarburos, proponiendo así bloques de interés exploratorio para la compañía en el continente africano. El tema a presentar es la evaluación, interpretación y modelado de anomalías gravimétricas en el área de Camisea, Perú. Le doy paso, ingeniero, para continuar con la presentación. Perfecto. A ver, vamos a poner el inicio. Se aprecia bien, ¿no? La presentación. Sí, ingeniero. Ok, entonces empezamos. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Sé que este es un evento que es a nivel internacional y agradezco la consideración para la ponencia de hoy. El tema de hoy específicamente es un trabajo que se hizo hace muchos años, incluso fue parte de la tesis que tuve como egresado de la UNI de Geología. Y esto es solamente para mostrarles un poco de cómo es un trabajo, uno de los tipos de trabajos que hacemos en exploración o hidrocarburos. En este caso es una integración de métodos geofísicos y geología de superficie. El tema, como se menciona, es la evaluación de anomalías gravimétricas en Camisea. Para comenzar, esta es la agenda de la presentación de hoy, en la cual quiero pasar punto por punto para que ustedes sepan el por qué se hace un trabajo de este tipo, qué es lo que nos llevó a hacerlo, qué es lo que se hizo en el trabajo, cómo se procedió, qué consideraciones hicieron en la adquisición del survey de gravimetría, qué se procesó en la información y lo último es cómo se interpretaron y modelaron las anomalías gravimétricas para poder así integrarlas con la geología y de esa manera poder nosotros estimar los resultados hoy las conclusiones que llegamos, ¿no? Y bueno, finalmente unas conclusiones sobre el tema. ¿Por qué es importante el área de Camisea? Bueno, Camisea es uno de los campos, es el campo más grande de gas que en el Perú y uno de los más grandes que existe en Sudamérica. Está ubicado en la zona de Cusco, en la selva de Cusco. Y como ustedes pueden ver en el mapa del Perú, el gas que fue descubierto se transporta por medio de un gasoducto, por medio de la cordillera, hasta llegar a la ciudad de Pisco, en la costa, y de ahí es llevado también hacia la ciudad de Lima. En la zona de Camisea, Luzpetrol opera dos lotes, que son el lote 56 y el lote 88, que tienen 4 campos en producción actualmente. Algunos datos referentes a Camisea sobre por qué es una de las matrices energéticas más importantes del país, la cantidad de hogares que se abastecen del gas actualmente, que también impulsa
actividad en la actividad y la energía eléctrica del país nuevamente, y bueno, que constituye el 85% del GLP consumido a nivel nacional. Nuevamente, el área de estudio que tenemos son estos dos lotes en borde amarillo, que son voy a ponerles acá el puntero láser, el lote 56, que está en esta zona, y el lote 88. Están ubicados en la selva alta de Cusco y tienen como vecinos los lotes 57 y el lote 58. Este mapa es el mapa de la zona de estudio en el año que se hizo el trabajo, que fue en el 2011. Actualmente estos lotes ya cambiaron un poco su forma. Bueno, acá están los descubrimientos que tiene dentro del área de los lotes 56 y 88, que son 4 campos. Son Mipaya, que es más pequeño, Pagoreni, que están dentro del lote 56, y los campos más grandes, que son el campo de San Martín y el campo de Cachiriari, que están dentro dentro del lote 88. Algunos otros campos también importantes que hay alrededor son los de Quinterón y Sagari en el lote 57, y en el lote 58 están los de Urubamba, Picha y Taíno. Una zona importante para toda esta área de estudio, que está cubierta por la selva y por vegetación, es de que la zona de afloramiento más cercana que se tiene y donde están mejor expuestos todos los afloramientos que se perforan en los pozos, está en la zona llamada el Pongo de Mainique, que es como un cañón donde las capas están, toda la columna estratigráfica está dispuesta de manera vertical, es decir, toda la columna está echada. Entonces, cuando uno navega a través del río, puede pasar desde el Cenozoico hasta el Devónico. Y bueno, y las áreas de estudio que eran de interés para Pluspetrol exploratorios eran esta área definida como área noroeste, que está ubicada en la parte noreste del lote, y la parte sur, que está ubicada ahí cerca del límite sur del lote y al sur del campo de Cachiriari. La estratigrafía del área de estudio es esta. Generalmente se divide en una secuencia devónica en la base, que es la que son lutitas principalmente y son el nivel de despegue de la faja plegada. Después tenemos una secuencia permocarbonífera, que en el tope es la formación Chinaí, que son lutitas y calizas. La formación Noi-N, que son areniscas y tienen una excelente capacidad de roca reservorio. El Noi Shale, que también está en la base de la formación, diré N Shale, que está en la base de la formación N, es unas lutitas que tienen capacidad de roca madre muy importante. Después vienen el grupo Copacabana y el grupo Tarma, que se encuentran en la parte del carbonífero y que son netamente calizas, y también, en su mayoría son calizas en las diversas clasificaciones, y destaca entre todo dentro del grupo Tarma que en la base hay un paquete de areniscas verdes que son llamadas Tarma Green Sandstone. Hay que resaltar que las calizas de Copacabana también tienen potencial de roca reservorio, y eso se ha visto en el lote 56. Y bueno, hacia la base de esta secuencia está el grupo AMBO, que es el principal roca madre del área de estudio, con lutitas negras y están intercaladas con areniscas. Es el principal roca madre del sistema petrolero. Después viene un ciclo jurásico, que son unas areniscas llamadas como nia inferior, que también son unos reservorios, son areniscas eólicas, dunas. Después viene la del Cretácico, que está conformada por las formaciones Vivian en el tope y Chonta hacia la base. Estas también tienen capacidad de roca reservorio, y sobre todo destaca Vivian, que son unas areniscas blanquecinas. Se podría decir que es un análogo, pareciera azúcar desgranable, y están muy disgregadas y se pueden tocar con la mano y disolver la roca, desarmarla simplemente con apretarla. Y por último, hacia el tope tenemos toda la secuencia del terciario, que son conocidas en Perú como capas rojas superiores e inferiores, y que son depósitos continentales, y es un sello regional. Si hacemos un enfoque hacia la secuencia estratigráfica que se encuentra en el lote 88, que es donde están las dos áreas de interés exploratorio, podemos ver que esta es la secuencia que se va a perforar,
hay una discordancia importantísima, que es la que divide el límite del Cretácico con el Paleozoico, y después también tenemos una discordancia en el tope del Pérmico, y otra discordancia también en el tope de la formación N. Como ustedes pueden ver, acá en el grupo, en el bloque 88, los campos de petróleo que se han perforado, bueno, de gas y condensado, que son Cachirari y San Martín. En el caso de Cachirari encontró gas en casi todas las rocas reservorio, bueno, en todas las rocas reservorio encontró gas, menos en Copacabana, que encontró nada más el show de gas, mientras que San Martín encontró solamente gas en las unidades desde el NIA superior hacia las secuencias del N. Después, ya sea en el Cretácico del Chonte inferior, como Chonte y Vivian, todo lo encontró en agua. Ahora, para tener una idea del ambiente tectónico estructural de la faja plegada que tenemos acá en la zona de Camisea en general, podemos ver nosotros que la estructura tiene tres partes importantes, ¿no? La cuenca del Antepaís, que tiene muy poca deformación, no está influenciada por la formación andina. Después la zona de la faja plegada corrida, que tiene muchos anticlinales de muy larga extensión y están alineados. Tienen un límite de la faja plegada que está conformada por la falla de Picha. Después tienen una subcuenca terciaria, que es el depocentro, y acá es una cocina importante para los hidrocarburos. Y la zona interna de inversión tectónica, que es una zona donde se tiene, por referencia, de formación de faja plegada, pero que tiene involucrado el basamento. Si hacemos un corte, como se ve en el esquema del lado derecho, pueden ver de que tienes la zona del antepaís, donde tienes no hay deformación, la zona donde están las áreas del noreste y área sur, específicamente, que es el área sur y área noreste, que están dentro de la faja plegada, y después viene la zona de inversión tectónica, que es la que tiene toda la deformación con el basamento. ¿Por qué se hizo el estudio? Bueno, principalmente el estudio del por qué y el interés exploratorio de Pluspetrol. Esto fue todo parte de una campaña y un proceso que en Pluspetrol se le llamó como el Full Exploration Plan, y que enfocaba principalmente en aprovechar áreas que se tenían con interés. Por ejemplo, en la área noreste tenemos que se encuentra en la parte noreste del campo de San Martín, y acá se tienen estructuras antiquinales que se ven muy bien con sísmica 2D y 3D, pero que estaban colindantes a unos afloramientos de un anticlinal que ya tiene todas las secuencias de los reservorios expuesta. Entonces queríamos conocer nosotros cómo era importante esta área, mientras que en la zona sur la sísmica tenía nos daba una ligera calidad de imagen de posible existencia en estructuras por debajo de este anticlinal que está acá fallado y expuesto. Si vamos al área noreste en específico, la idea que teníamos era, nosotros tenemos acá sísmica 2D, que son estas líneas grises, como pueden ver. La sísmica 2D, tenían un problema, estaban espaciadas casi 4 kilómetros entre cada una de ellas, y eso no permitía hacer una correcta correlación de las fallas y saber si que esta estructura que está acá estaba unida al anticlinal que está expuesto fuera del lote, ya que si se comprueba que están unidos, todo el hidrocarburo que hubiera estado acá almacenado, acá ya hubiera fugado. Entonces era importante determinar si nosotros teníamos la presencia de una falla o de varias fallas que podían desligar esta estructura de esta. Por ejemplo, esas son dos cortes de líneas sísmicas en las zonas A y B, para que puedan tener una idea de las estructuras que están viendo, ¿no? Estos son los anticlinales que estaban interesados en estudiar el Pluspetrol en la zona A, pero en la zona B tú veías que estos dos anticlinales desaparecían y se volvían uno solo, o era simplemente este anticlinal. En la zona sur era muy importante también la calidad de la imagen sísmica que afectaba la prospectividad del área. Tenemos líneas sísmicas aquí que, como ustedes pueden ver, están terminando. Entonces, hay un problema de la calidad de la imagen sísmica. Con una imagen sísmica 2D, y al estar cerca de las colas, la imagen no es de muy buena calidad. Entonces, no ofrecía todo el panorama para explorar.
Y lo que nosotros ya sabíamos era que por geología estructural y mapeo, este anticlinal tenía expuesto toda la secuencia, toda la secuencia carbonífera y pérmica. Entonces, era en ver si es que era posible que estaban estos dos también anticlinales conectados o si estaban desvinculados, ¿no? Si tenemos la sísmica, el interés que veíamos era este. Este es el anticlinal de Cashiriari, que es el que está acá, que es el campo. Está aquí en esta parte. Se ve en las dos líneas sísmicas, pero se ve que entre ellas hay una zona muy difusa con la calidad de la imagen sísmica de muy mala manera, está todo disturbado, y lo que solamente se puede identificar es la presencia de este anticlinal que es en superficie, que es este de aquí, este gran anticlinal. Entonces, Pluspetrol albergaba la posibilidad que esto se podría profundizar y acá tener una estructura cobijada o en saptas. ¿Qué hicimos para hacer todo ese trabajo? Bueno, revisar los antecedentes. Pluspetrol, antes de hacer cualquier trabajo o cualquier inversión, tiene que revisar la información previa. Y bueno, eso es parte del trabajo de los geólogos para ver si podemos utilizarla o si necesitamos hacer otra inversión. En el caso de la gravimetría, se tenía un estudio regional hecho por Chevron en el año 98, pero tenía escala regional. Esta cuadrícula que ven en la parte superior muestra el tamaño de la malla del survey, que en los círculos pequeños era de 5 por 5 kilómetros y en los más grandes de 10 por 10. Como ven, el survey de gravimetría también terminaba casi en el lote 88, por lo que toda la información que se obtuvo del mapa de anomalía de Booger no era coherente, simplemente te mostraba un alto gravimétrico, pero no ofrecían detalles. Y hacia la zona sur se veía un gran alto gravimétrico, pero no había tampoco detalles sobre lo que queríamos hacer nosotros. Entonces era muy difícil hacer la interpretación y el modelado de estas anomalías considerando esta información. Entonces era prudente adquirir información de detalle. Aparte, lo que queríamos ver nosotros es, ese mapa de Booger que estaba hecho, ¿era correcto? ¿Qué información era la que reflejaba el mapa de Booger? Entonces se estudiaron los 3 pozos que eran más profundos cerca al área de estudio, que son el pozo Pagoreni 1006, el pozo San Martín 1X y el pozo Cepa, que está mucho más al noroeste. Entonces, se hicieron un ploteo de los registros de densidad versus la profundidad y se pudo ver que la densidad generalmente siempre empezaba con rangos de 2.3 gramos por centímetro cúbico y se aumentaba mientras llegaba cerca al límite de Copacabana. Entonces se pudo ver un cambio importante en muchos de los pozos, se pudo ver un contraste entre el Cretácico y el Paleozoico, y esto se resumió de esta manera. Entonces, esto era el perfil de densidad en general promedio para esta área de estudio. Aparte de esto, bueno, ya con esos datos importantes era necesario saber qué es lo que queríamos adquirir y sobre el lugar que teníamos interés. Esto es porque un survey de gravimetría se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer de manera terrestre y se puede hacer de manera aérea. El terrestre implica mucha logística y mucho gasto. En cambio, el aéreo es mucho más cómodo, pero también tiene ciertas limitaciones. En este caso era la topografía. Como pueden ver, se hicieron 8 perfiles topográficos sobre una zona sobre una imagen de un DEM, una imagen de elevación de terreno, y lo que se hizo fue ver dónde estaban las áreas de estudio que nos interesaban. En el área noreste ven una topografía mucho más suave que alcanzaba un pico máximo de 680 metros, mientras que en la zona sur, que era lo que nosotros queríamos estudiar, teníamos topografías que alcanzaban los 2100 a 2200 metros de altura. Entonces, el cambio que había entre la distancia era bastante extenso. Entonces, eso era bastante peligroso para poder hacer una adquisición, ya que el vuelo de graviometría gravimétrica implicaba que la avioneta vuele muy cerca del relieve. Entonces, esto era difícil en la zona encañonada. Al final, luego de varias simulaciones y trabajos, se designaron a hacer 2 mallas de detalle, como pueden ver ustedes, que tenían una malla del tamaño de medio kilómetro por 2 kilómetros y una malla regional que era la que iba a servir como unión de estos dos
que tenía de 4 por 6 kilómetros. Al final se adquirieron un poco más de 3.300 kilómetros de línea y la altura de vuelo se realiza entre 150 a 500 metros sobre el nivel del mar. Esto también varió en el momento que se trabajó en campo. Ahora, nosotros, después de haber adquirido toda la información de campo y todas las formas de trabajo, todo el trabajo de campo tomó cerca de un mes volando, entonces un mes de adquisición. Lo que se tuvo fue lo siguiente, que la información gravimétrica, como ustedes, bueno, los que han llevado cursos de geofísica general, es necesario corregirla porque no es correcta la información bruta obtenida de campo. Nosotros podemos tener una anomalía gravimétrica cualquiera, y esta puede ser generada por un cuerpo de una densidad cualquiera, influenciado por la posición que tiene con respecto a un nivel de referencia y por respecto a la topografía. Existen muchos factores más para corregirlo, como las mareas, los instrumentos, etcétera, que también tienen interés acá en el procesamiento, pero yo estoy mencionando los demás relevantes. Y bueno, y también tienen a su vez cálculos, ¿no? El cálculo que les enseño, que simplemente es el de la anomalía de aire libre, que simplemente considera la posición del cuerpo con respecto al nivel de referencia, y esto es una fórmula que a algunos les será familiar. Y después tiene la anomalía de Bouguer, en la que considera un nivel de placa extenso infinito, y acá sí se considera la densidad del cuerpo que está comprendido entre el nivel de referencia y el punto que se observa, ¿no? Ahora, algo que hay que tomar como relevante es de que diferentes cuerpos en forma, así como en densidad y con diferente posición con respecto al nivel de referencia, pueden generar la misma anomalía. Eso quiere decir de que tenemos que tener cuidado al hacer el trabajo que hacemos y tenemos que llevarlo en contexto con la geología que vamos a ver para poder modelar cosas que son coherentes con respecto al entorno geológico. De paso, también hicimos un método empírico, que es el método de Nettleton, que es donde considera la densidad de la topografía y entre el nivel de referencia. Este cuerpo de acá es importante conocer su densidad. ¿Para qué? Para poder observar de que las anomalías gravimétricas obtenidas no estén influenciadas por el terreno. Por ejemplo, cuando se usa una densidad correcta llamada densidad de reducción, se puede establecer, en el caso ideal, es de que la línea sea una línea casi recta. En este caso podemos decir que la densidad, este valor de densidad de reducción, no está influenciado por la topografía, porque puede generar un valor de densidad diferente, puede generar una anomalía errónea, puede generar sobreestimaciones, así como generar diré estimaciones de valor de anomalía incorrecto. Y esto es lo que generaría, pues, de que tú veas donde tienes un anticlinal, veas un bajo gravimétrico, ¿no? Entonces, esas cosas hay que evaluarlas. Nosotros hicimos pruebas en 3 perfiles en cada zona de interés. Solamente les voy a mostrar una para el ejemplo, donde nosotros ploteamos el perfil topográfico, que está acá arriba, y por debajo lo que tenemos ploteado es la anomalía de Bouguer con diferentes valores de densidad de reducción. Es decir, usamos la fórmula que está aquí, pero solamente con la densidad variable, ¿no? Y jugamos con diferentes valores, desde 1.8 hasta 4, para exagerar, y lo que vimos que más o menos la densidad de 2.4 era la que tenía menor influencia, ¿no? Igual, aún así, podemos ver de que en el caso de esta topografía, aún hay una pequeña influencia de la topografía sobre el valor de la anomalía de Bouguer. ¿Esto qué hizo? Al corregir la mapa de anomalía de aire libre, que es el que ven ustedes aquí, se obtuvo el mapa de anomalía de Bouguer de esta forma. Lo mismo se hizo para el área sur, sobre el perfil T1S. Acá la topografía es mucho más abrupta, como ustedes pueden ver, 2000 metros de altura. Y acá se ve de que la densidad también es 2.4, la mejor valor, pero también quedan relictos de la influencia topográfica, ¿no? Asimismo, bueno, se hizo la corrección del mapa anomalía de aire libre,
y lo que se pudo corregir aún mantiene la tendencia del mapa de anomalía de aire libre, pero permitió limpiar un poco los valores y ver con mayor enfoque a qué se debe, ¿no? Ahora, ¿qué es en lo que consiste la parte de interpretación y modelado? Es en correlacionar toda esta información geofísica de por sí con el entorno geológico. Es saber por qué vemos altos gravimétricos en esa zona y a qué responden, ¿no? No es simplemente o decir o comentar que se tiene una anomalía gravimétrica, pero sin un porqué geológico, ¿no? Generalmente las asociaciones que se hacen con modelados es de que cuando tú tienes un alto gravimétrico, pues se puede corresponder a un anticlinal, se puede corresponder a un alto basamento, se puede generar a varias cosas. Después, cuando tienes un bajo gravimétrico, puede ser un depocentro de una cuenca, puede ser un domo salino, etc. Y cuando tienes un desnivel, que es como una manera de un peldaño, tú puedes tener, bueno, un desnivel con basamento, o puedes también tener una zona de un hombro de un reef, etc. Nosotros hicimos ese estudio, hicimos una comparativa en interpretación del mapa geológico, el mapa de anomalía de Bouguer, el mapa de gradiente vertical para definir alineamientos o estructuras de manera precisa, y el mapa de gradiente horizontal un poco para limitar los límites y bordes de ubicación de posibles fallas. Ustedes lo que están viendo en el primer caso son las anomalías correspondientes a posibles anticlinales y se ve una muy buena correlación con el mapa geológico. En esta zona no se ve una correlación, puede ser porque simplemente el contraste de densidad es muy bajo debido al relieve. Después lo que se puede ver es de que a pesar de que el mapa de anomalía de Bouguer define una zona de un depocentro, que es este sinclinal que está en la parte norte del survey, en los mapas de gradientes se ven de que tienen mejor definición y además en el mapa de gradiente vertical se define que existe otro pequeño depocentro que es este sinclinal. Acá hay un sinclinal que pasa por aquí, que sería aproximadamente esto. Y las fallas que están acá son las fallas identificadas en la sísmica, así como el campo, y se correlacionan con los bordes de las anomalías que existen en estas áreas. Después, cuando vemos estos mapas en detalle y con la comparación de las líneas sísmicas, entonces vemos de que este anticlinal de acá se ve tenuemente y se corresponde con una anomalía de un alto gravimétrico. Se identifica el sinclinal que se vio, se identifica en la zona del anticlinal, y bueno, y lo que se puede ver es la zona de los anticlinales que estaban, de acá, que es el que estaba mapeado fuera del lote, donde afloraba la secuencia pérmico-cretácica, y bueno, y estos son los que están en subsuelo. Y lo mismo hicimos para la zona sur, solamente que acá hay mayor observación de anomalías de altos, se ven las tendencias de los anticlinales que se pueden ver. Después lo que se hace es el depocentro, que corresponde a un sinclinal, también que se aprecia en una forma más definida con las zonas de los gradientes, y las zonas de los corrimientos de las fallas que separarán. Este es el anticlinal de Cashiriari, y que lo separaría de este anticlinal que está en esta zona, ¿no?, de la anomalía de interés. Igual, cuando hicimos la comparación con la sísmica, se puede ver que en la zona CC se observa un mayor aumento de el sinclinal, la columna terciaria es más espesa, pero se sigue observando en esta zona, mientras que en la zona D se identifica muy bien el alto que está acá, este es el medio, que es la estructura, y a ver, un momentito, chicos, disculpen. Esperen un momentito. ¿Estás ahí, Stuart? Sí, ingeniero. ¿Puedes pausar la grabación un momentito? A ver. Creo que si la pausamos, se detiene totalmente. Lo esperamos, ingeniero. Ya, ok, un momentito porque tengo una emergencia con mis hijos. Sí, claro.
Perfecto. A ver, ahora sí. Retomamos. Ok. Bueno, disculpen. Temas de la educación virtual para los enanos. A ver, estaba, bueno, que sí, que se observaban las anomalías, la correlación de los depocentros con las mayores zonas de espesor de columna terciaria, y a su vez se observaban también cómo en la zona de cambia esta columna es menor, el espesor de columna terciaria es menor, por lo cual la intensidad de la anomalía también es menor, pero se resaltan la presencia de altos gravimétricos, que bueno, en este caso correspondería el de esta zona al anticlinal de Cacciari, y en el que está en la zona del medio simplemente se ve como un alto, pero no se observa nada en la sísmica, ¿no? Entonces, bueno, está el aumento del sinclinal y está también el anticlinal de Amiguari, y bueno, los afloramientos paleozoicos que se ven estos en el mapa geológico. Ahora, ¿en qué consiste hacer el modelado de anomalías gravimétricas? Bueno, es hacer que a partir de la información de la gravimetría observada o calculada, nosotros tenemos que estimar una respuesta a ella con el contexto geológico nuevamente, es decir, dibujar con información que tengamos de soporte lo que posiblemente esté abajo en el subsuelo y ver cómo responde la gravimetría, ¿no? En este caso tú ves un perfil en puntos negros, que es el valor medido en campo, y el perfil verde, que es el valor modelado. La idea de hacer el forward modeling es generar situaciones o escenarios en el cual esa tendencia se respete. No se van a cumplir de manera exacta, porque no es posible que una anomalía sea 100%, una anomalía modelada sea 100% igual a la observada, sino que mantenga un porcentaje de error y que se explique con coherencia geológica, ¿no? A su vez es un tema de ida y vuelta, y es un trabajo que se hace muchas veces en interacción con el geólogo estructural. Por ejemplo, es un ejemplo de cómo un geólogo estructural en la parte de abajo, a partir de la sísmica y con datos de superficie, hace un modelo de faja plegada, y él puede hacer un modelo de faja plegada que responda a sus acortamientos y todos esos caracteres, pero puede ser que no sea coherente con la gravimetría. Y lo que consiste en hacer el geólogo o geofísico es hacer el modelado de la gravimetría, pero haciendo de que esto se respete y dándole ayuda para que haya una correlación. Por ejemplo, esto es un trabajo que hice yo con un amigo argentino, hicimos en la cuenca N, y él hizo el modelo estructural, y yo lo que hice fue volcar el modelo estructural en la gravimetría y hacerle algunas observaciones para poder respetar la tendencia, ¿no? Y esto es. Y otra respuesta: los modelos gravimétricos no tienen solución única. Pueden tener varias, y eso depende de la cantidad de información que tengamos a futuro. De lo que habían visto ustedes era de que el perfil de densidad ya estaba definido, ya teníamos ya los datos para hacer el cálculo de densidad, y lo que faltaba definir eran los espesores promedios para poder trabajar en el modelo, porque se consideran secuencias y espesores, ¿no? Estos son los valores que se consideraron para la zona norte y para la zona sur, y las densidades para cada uno. Ahora vamos acá a los modelos en cada área de estudio. Hicimos 5 en el área noreste. Ahí la cobertura terciaria es mayor en el área, y bueno, y solamente uno de ellos tocaba en la zona del afloramiento, que tenía sísmica. Los modelados se hicieron sobre la línea sísmica para que así tengamos información de soporte, ¿no? Yo les voy a mostrar dos, uno dentro del área de interés y uno fuera, para que vean la variación. Este es el modelo 2 del norte, que es el que está acá ubicado en la zona oeste del mapa. Pueden ver de que existe la sísmica, está por debajo. Lo que ven en el amarillo es el tope entre la secuencia Cretácico y Cenozoica, con el Paleozoico por debajo. Y lo que pueden ver es que los anticlinales tienen una muy buena correlación. Estos respetan totalmente el valor de la anomalía. Se pueden ver los altos gravimétricos muy suaves, pero existen,
Existe un bajo gravimétrico que corresponde a aproximadamente 2,5 kilómetros de columna sedimentaria y, bueno, tiene un tipo de peldaño, ¿no? Y el último modelo que se hizo fue el 5 norte-este, que ya está fuera sobre la zona del afloramiento, y lo que se puede ver es de que sí, el alto gravimétrico corresponde necesariamente al anticlinal de superficie, pero se ve de que, como tenemos acá en la sísmica, es necesario tener una estructura o una secuencia por debajo que se está, y bueno, se está, como se puede decir, está por debajo con secuencia terciaria y todos los reservorios, pero por lo que ofrece la información sísmica, esta secuencia no tiene relieve, entonces no existiría alguna trampa en el subtras. Y bueno, se identifican fallas, se identifican algunas cosas más, pero el objetivo principal, que era identificar la falla de separación, no se pudo ver ni siquiera en los mapas que les mostré anteriormente. No pudo ser definido. Y también, bueno, de ahí les comentaré que se hicieron también trabajos de inversión para la información y tampoco se tuvieron buenos resultados. Como ustedes pueden ver, son 3 kilómetros de secuencia sedimentaria, y a pesar de que acá tenemos columna terciaria muy espesa por la imagen sísmica, se ve que hay unos ligeros saltos gravimétricos. Bueno, este ligero alto gravimétrico, y eso podría referirse al apilamiento que existe acá entre las secuencias del Paleozoico, ¿no? Que tienen una densidad mayor, ¿no? Esto puede generar un ligero alto, a pesar de que la zona pareciera que tiene solamente secuencia de baja densidad. Recuerden que el terciario y el cretácico tienen densidad de 2,3 y 2,4 respectivamente, mientras que la secuencia del Paleozoico va desde 2,6 en adelante. Para el área sur se hicieron 4 modelos con las zonas donde tenían mejor calidad sísmica y mejor extensión. La topografía era muy abrupta, y acá sí les vamos a mostrar nosotros 3 perfiles porque quiero que vean algo que nos pareció interesante a nosotros durante el trabajo que hicimos. El primer perfil es el perfil 2, identifica muy bien por la sísmica, ve el anticlinal de Armiguari, que es el que afloraba en el mapa, y lo que veía bien es el anticlinal de Cashiriari, que está en esta zona cubierto, y en la zona donde no hay imagen sísmica, lo que se ve es de que es necesario generar una secuencia entre el terciario y el cretácico y también el paleozoico, que se está por debajo en el subtras o en el bloque bajo del anticlinal de Armiguari. Es necesario tenerlo para que puedan responder a este cambio de valor. Lo que ustedes pueden ver es de que las anomalías de Bouguer tienen un gran cambio en la zona del depocentro, como pueden tener acá, del sinclinal que está en la imagen sísmica. Se tiene un valor de anomalía de Bouguer de más o menos menos 67 miligales, y cambia intempestivamente a cerca de menos 50 en el anticlinal de Armiguari. Ese cambio tan brusco se puede deber a esta secuencia ligera que estén por debajo del anticlinal que aflora, ¿no? Los dos saltos se ven muy bien. Este levantamiento que se ve acá en la sísmica no se ve, pero esto lo pudimos correlacionar después porque aflora en el mapa geológico ya las secuencias, ¿no? Las secuencias del Cretácico ya están cerca de aflorar, entonces esos están levantándose. Y bueno, los bajos que los comenté, correspondientes a depocentro, en esta zona en sinclinal, y esto se corresponde a una zona que tendríamos que tener con secuencia ligera, por decirlo así, debajo del anticlinal de Armiguari. En el modelo 3, que es el que está al costado, ya un poco más hacia el este, observamos lo mismo, que en la zona donde está el afloramiento ya paleozoico del mapa geológico, que es un alto gravimétrico bastante grande, y que eso ya estaría aflorando, que se conoce como anticlinal de Domingo, según la gente de IPC que trabajó en esta zona, y acá se aflora todo el paleozoico y tienes el basamento muy cerca, tienes el sinclinal que todavía se observa en la línea sísmica, el anticlinal de Armiguari, que no se ve muy bien en la sísmica, pero que existe en el mapa geológico, y de todas maneras necesitas tener de nuevo la secuencia terciaria y cretácica por debajo para tener un buen amarre de la anomalía
de modelada con la real. Igual están acá los altos, los espesores también calculados aproximadamente. Y bueno, este es el modelo, voy a pasar al último modelo, que es el modelo 4. El modelo 4 es un poco más llamativo porque se mete mucho más en la zona de la deformación. Y acá lo que sí vemos es de que está el mapa de antiquinal de Domingo, mapeado, está aflorando, es la secuencia del sinclinal muy pequeño, que ya corresponde simplemente a secuencias del Cretácico, ya no hay terciario. Se ven que hay un muy buen ajuste y el antiquinal de Armiguari ya está desapareciendo. Este antiquinal ya está desapareciendo por los buzamientos que se indicaban, ya está casi ya en la cresta, y hacia la zona del basamento, bueno, hacia la zona del bloque bajo, esta secuencia que antes veíamos que ingresaba con mayor profundidad, ya no tiene ese ingreso, ya sería muy limitado, porque la falla de Armiguari se va verticalizando, lo que genera que ya esta secuencia o esta estructura en SACTRAS ya no exista en esta línea. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque al ver el mapa de la zona del área sur, vimos esto, de que en los tres modelos, bueno, yo les mostré solamente estos tres, pero en la zona, en el perfil 1, en el perfil 2 y en el perfil 3, gravimetría, se ve de que hay una estructura, es necesario tener secuencias con rocas terciarias y rocas cretácicas por debajo de este anticlinal para poder corresponderse con la anomalía de Bouguer, mientras que en la zona 4 ya no existe. Entonces, sí necesitamos otros estudios para poder nosotros correlacionar esto, tal vez más modelos estructurales y tal vez un poco más de sísmica 2D que complemente esto, a ver si es que se genera una mejor calidad de imagen. Pero lo que nosotros postulábamos era de que hacia la zona de estos tres modelos se tiene una estructura con faja plegada y corrida que no involucra el basamento, mientras que en la zona 3 y 4 serían estructuras con fallas verticales que involucran basamento, que se conocen como de piel gruesa. ¿Cuál es la conclusión importante de este trabajo? Que hay, bueno, se descubrió que hay un importante contraste entre las densidades del grupo Copacabana y N, bueno, N y arriba y superiores. Las anomalías de Bouguer se veían aún muy afectadas por temas de topografía, especialmente en la zona sur por el tipo del cambio brusco de topográfico. En el área noreste, a pesar de que hicimos los diversos filtros y algoritmos, no fue posible desvincular o ver la falla que separe la estructura que estaba fuera del lote con las observadas en la sísmica 2D. En el área sur es posible decir que sí hay una estructura por debajo con el modelamiento gravimétrico cobijada que tendría tal vez un largo de 16 kilómetros de largo a lo largo del rumbo, lo cual sería importante para explorar y que también está conectada con el anticlinal de Cashiriari hacia el norte. Después de que todo el alto gravimétrico de la zona sur que se veía se corresponde con una zona de faja plegada de piel gruesa. Y lo último, bueno, de que la gravimetría gravimétrica permitió obtener anomalías de Bouguer de mayor resolución, pero que nuevamente el factor topográfico es muy importante y eso es un factor que afecta la calidad de la data. Bueno, eso es todo lo que les tenía que mostrar y comentar. Agradezco su presencia y espero de que hayan disfrutado. Estas son unas imágenes que tengo de la zona de Ucayali, donde fue la zona que se trabajó este survey, y esta es una foto de la zona del 108, donde también trabajé muchos años, en el BRAE. Gracias, chicos. Ingeniero Carlos, muchas gracias por su presentación. Ahora, si le parece, a continuación pasaremos con la ronda de preguntas por parte de los invitados. Perfecto, no hay problema. No sean tímidos.
Bien, ingeniero, en el chat, Camila Castro pregunta, en la etapa de procesamiento, ¿qué recomendaciones nos daría para las correcciones de anomalías gravimétricas con respecto a la toma del nivel de referencia? Bueno, a ver, con respecto a a las correcciones de anomalías respecto a la toma de nivel de referencia. Generalmente el nivel de referencia uno lo puede hacer de dos maneras. Lo define en un solo nivel, que puede ser la altura de vuelo del avión, y eso lo toma como una superficie, y sobre ella es la que se hacen las mediciones, y sobre ella se toman los cálculos. Eso se define con la empresa que hace el survey. Generalmente se hace eso. O a veces lo que se hace es en el caso de las terrestres también se toma ¿cómo podría decir? Se define un valor promedio, y ese es el valor que se usa para el sistema de referencia de todos ellos, bueno, o el geoide, ¿no? Que es lo que se hace generalmente a veces en algunos trabajos, ¿no? Pero yo te diría que eso, en el caso de estas anomalías que se trabajan, que son aéreas, en este caso fue más difícil porque hay, como les digo, hay dos formas de hacer los vuelos. Uno que es todo se hace a un nivel, la avioneta vuela a un solo nivel sin importarle cómo va la topografía, y esa altura de vuelo es el nivel sobre el cual se trabaja. O en este caso lo que se hizo fue la avioneta, lo que hizo fue simplemente volar en forma paralela a la superficie del terreno, y se trabajaba con esa superficie en el software. Nosotros, cuando hicimos esto, eso fue muy difícil por el tema que les dije, que estaba en la zona de la zona montañosa. Entonces lo que se hizo fue, se generó es decir, la avioneta voló casi paralelo, pero lo que hizo fue, al final en el cálculo, lo convirtió en una superficie muy cerca de la topografía. Creo que eran 50 o 100 metros con respecto al punto más alto, y sobre eso se calculó todo. Eso es lo que te podría hablar en mi experiencia, ¿no? Listo. Espero que te haya quedado claro. No sé si... Perfecto, Camila. Sin temor. Somos pocos, así que si quieren hablar no hay problema. No quieren preguntarme, no hay temor. Para eso estoy. Bien, Ahí otra está. pregunta por José Macedo. Buenas tardes, ingeniero. Aparte de calcitas, ¿qué muestras más se presentó en la columna estratigráfica presentada? Había una parte en la que nos enfocó. No, a ver, de la columna estratigráfica, a ver, déjame ver si la pongo nuevamente. Me dice Luis si ves la presentación, los slides. Se ve, ingeniero. Se ve, seguro. Ya está, perfecto. Mira, en la columna estratigráfica yo les marcaba, esto es un conocimiento general que tienen de la columna, ¿no? Es decir, la zona que tiene más calizas es la zona de los grupos Copacabana y Tarma. Eso es importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque después, cuando nosotros lo que vimos acá, el detalle, que es más allá del sistema petrolero, fue de que cuando hicimos el perfil de densidad para poder ver dónde está el contraste gravimétrico entre las unidades, justo es con las calizas las que se tiene el contraste, porque son mucho más densas, tienen valores de 2.6 y algo, y entonces eso es lo que se veía del perfil. Entonces, todas estas unidades que están por debajo ya del Paleozoico, aparte de estar influenciadas por la profundidad, su litología nos mostraba de que eran mucho más densas que las que están por arriba, y eso es lo que generaba tal vez las anomalías que nosotros veíamos en los mapas. Eso era el hincapié. Ahora, litológicamente, es decir, teníamos de todo. Es decir, en la parte inferior, que era el devónico, tenías lutitas con un poco de arena. En ambos tienes mucho más lutitas intercaladas también con arenas. Toda esta zona del Paleozoico, que es calizas, con algunos lutitas, con unos shales y areniscas. Y después toda la parte superior del Cretácico, en su mayoría son secuencias clásticas, ¿no? Desde lutitas,
areniscas y algunos horizontes calcáreos. Espero que esa era tu pregunta. Perfecto. Perfecto, perfecto. Excelente. Ingeniero, me preguntaba si podría compartirnos parte de su experiencia personal en campo al momento de desarrollar su trabajo y qué es lo que quizá resulta más difícil al momento de elaborarlo. ¿Solamente de este estudio o de mi experiencia en general? ¿Podría especificarnos en este caso su estudio, ¿no? Ya que nos platicó de ello. Mira, a ver, en este caso yo tuve la suerte de trabajar muchos años en la zona de Camisea. Estuve trabajando muchos años desde que fui practicante, se podría decir. Entonces, siempre ingresé en el área de exploración. Tuve la suerte de revisar la información antigua que habíamos en la zona, los mapas geológicos que teníamos en la zona, así que me era muy familiar. Tuve la suerte de estar en el Pongo de Mainique, que era la zona donde afloró, donde está aflorando toda la secuencia, y ver la columna de manera detallada. También tuve la oportunidad de que Pluspetrol me hizo partícipe de una operación de pozo, estuve en uno de los pozos que se perforó, y con respecto, toda esa información que te estoy comentando me sirvió porque cuando este trabajo se realizó del vuelo, yo no lo mostré acá ¿cómo se llama? La presentación, pero este trabajo se hizo volando desde una ciudad que está llamada Atalaya, que está al norte de Camisea, de la zona de los lotes, porque en la zona de Camisea, donde están los lotes y los campos, solamente está la planta de Malvinas. No sé si habrán escuchado alguna vez de ella. La planta de Malvinas, que tiene un aeropuerto y solamente van a trabajar ahí. Pero nosotros, por unos temas logísticos, no podíamos volar desde la planta de Malvinas para adquirir el survey. Entonces volamos desde la ciudad de Atalaya, que estaba como a 1 hora de vuelo. Yo tuve la suerte de estar en la ciudad de Atalaya como coordinador y representante de Pluspetrol y trabajar y conversar con los técnicos de la empresa que era en ese tiempo Fugro, que eran brasileros, y pudimos conversar y hablar de todo lo que hacían este trabajo y la adquisición, ver la máquina, ver la avioneta, me permitieron todo y me permitió entender el flujo de trabajo de hacer el cálculo. Después que trabajamos toda esta información, ya en oficina, yo trabajé con ellos la parte de la corrección, del procesamiento, y la parte de la interpretación se vio nutrida de toda esta información que ustedes han visto, que les he mostrado. La sísmica, la geología de superficie, los pozos, y eso me permitió hacer los modelos. Es bastante arduo, requiere mucha lectura, estar atento de eso, y eso les permite a ustedes también estar muy atento a los detalles, ¿no? No enfocarse tal vez en una sola cosa, sino ver varias disciplinas al mismo tiempo y poder desarrollar ustedes un trabajo adecuado, ¿no? Un trabajo que tenga el estándar de calidad que les piden. No es fácil, toma tiempo y bueno, eso es lo que te podría comentar. Y esto me sirvió a su vez porque este trabajo similar lo hicimos nosotros en el 108, en la cuenca N, ahí en el BRAE. Y también hice trabajo similar de este tipo, y también hice trabajo similar cuando apoyé en algunas labores en Argentina con mis colegas de allá. Como digo, es eso, es un trabajo muy arduo. Genial, ingeniero, muchas gracias. Hay otra pregunta por parte de Sergio Pariapasa. Excelente exposición, ingeniero. Mi consulta sería, ¿qué filtro recomienda para eliminar los ruidos en el levantamiento gravimétrico o para eliminar el efecto residual de las anomalías? Generalmente se usan filtros pasabajos, hay filtros más o menos, sí, low pass, esos son los filtros más generales que se usan, pero hay que tener cuidado en cómo usarlos también, porque puede ser de que las anomalías que tengas tú de interés
sean del rango, bueno, hay filtros pasa bajos, filtros pasa altos, y puede ser de que al final la anomalía que tú quieras analizar y estudiar, cuando la pasas el filtro, la depuras y ya no te deja trabajar porque no sabes a qué responde lo que tenías abajo en subsuelo. Pues te digo, el tema de filtros hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucho criterio, porque si no puedes borrar información valiosa para ti. En mi caso, yo no usé ninguna de ellas. Estaba consciente de que podría haber ruido por el tema de las topografías y que se vio al final. Lo que hicimos nosotros fue simplemente usar las gradientes para limitar estructuras o limitar fallas. Y si no me equivoco, no creo que fue en este trabajo, fue en otro, lo que hicimos fue obtener mapas residuales. Es decir, que a la estructura que teníamos ahí, el mapa de Bugar que teníamos, le restamos la influencia regional y ahí nos dejó tener las anomalías. Eso también se hace en los trabajos de gravimetría que se puedan ver, ya sea, yo les hablo de tipo de petróleo, pero me imagino que en el tema de minería debe ser similar, ¿no? Eso te digo, o sea, hay que tener mucho cuidado con el tema de filtros porque a veces puedes destruir información, o también lo que haces a veces, Sergio, lo que hacen las personas es hacen upward continuation o downward continuation. ¿Qué es lo que quiere decir? Que está un poco relacionado a lo que preguntó, a ver, creo que fue Camila. Eso está relacionado a veces porque tú mueves el nivel de referencia. Tú a veces lo que tú quieres estudiar lo pones a un nivel y tú lo que quieres es moverlo, bajarlo, eso se llama downward continuation, o lo haces un upward para poder visualizar otras anomalías y lo que haces es, ¿cómo se llama? Si lo bajas mucho, creas anomalías que no estaban en tu survey original y eso ya te genera un ruido para tu trabajo. O lo que haces es un upward y solamente ves las cosas regionales y de gran escala y ya no puedes trabajar al detalle que tenías anteriormente, ¿no? Eso es lo que te podría recomendar, que tengas mucho cuidado. Listo, ingeniero. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Bien, a modo de finalizar, muchas gracias, ingeniero Carlos, por su participación en este evento. Estamos agradecidos de tenerlo con un tema de bastante apreciación en el rubro geológico. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por lo que han participado, por su presencia, y cuando tengan cualquier duda, estoy libre me pueden contactar, me pueden escribir y podemos charlar inclusive a detalle o comentarle de otros flujos de trabajo. Sí, ingeniero, Cuídense. en todo caso, si también podría dejarnos su correo en el chat del Meet para contactar. A ver, se los dejo. A ver, por ahí estoy poniéndolo. Lo puse en la presentación, pero se ha pasado. Genial. Muchas gracias, ingeniero. No te preocupes. Cualquier contacto. cosa, estoy para ayudar a los estudiantes. Y yo también. Nos vemos. Hasta una próxima, ingeniero Carlos. Nos vemos, cuídense. Hasta luego.